Este audiolibro no es para explicarte por qué todo se siente confuso. Es para mostrarte que esa confusión tiene una dirección. Porque cuando la vida mueve todo al mismo tiempo, no lo hace para castigarte. Lo hace cuando ya no puedes sostener la versión que estás dejando atrás. Si estás aquí, es porque ese movimiento ya empezó. Capítulo 1. Cuando todo se mueve al mismo tiempo, tu mente intenta creer que algo se está rompiendo. Te preguntas por qué nada encaja, por qué lo que antes parecía estable ahora se vuelve incierto, por qué algo dentro de ti siente que pierde control justo cuando más fuerza haces para sostenerlo. Y, sin embargo, aunque lo vivas como caos, no es caos. Es un llamado. Es la vida reacomodando silenciosamente cada una de las piezas que no podían seguir en el mismo lugar. Porque lo que llamas desorden, muchas veces es la precisión con la que el universo te guía cuando necesitas cambiar de dirección. Y aunque lo niegues, aunque te resistas, aunque intentes mantener todo donde estaba, hay un instante en el que ya no puedes sostenerlo más. Un instante donde todo se agita, no para destruirte, sino para liberarte de lo que te limita. Y ese movimiento te envuelve. Te incomoda. Te empuja. No porque haya algo mal en ti, sino porque ya no puedes seguir siendo la versión que se acostumbró a sobrevivir en un lugar que ya no te permite crecer. Y en medio de ese temblor interno, sientes que pierdes certezas. Las estructuras que construiste tiemblan. Las respuestas que antes te servían dejan de funcionar. Lo familiar se vuelve ajeno. Y ese espacio donde antes encontrabas refugio ahora se siente estrecho, como si tu alma te dijera que ahí ya no puede respirar. Pero aunque esta sensación te asuste, aunque parezca que todo se desarma, hay algo en el fondo que empieza a despertar lentamente. Una comprensión silenciosa. Una intuición que no puedes explicar pero que tampoco puedes ignorar. Esa sensación suave que te recuerda que lo que se mueve no está destruyendo tu vida, está abriendo un camino. Porque cuando algo interno empieza a expandirse, lo externo inevitablemente cambia. Y lo que no está alineado con tu verdad se agrieta. Lo que estaba sostenido por miedo pierde fuerza. Lo que ya no pertenece se desprende. Lo que ocultabas sale a la luz. Y aunque quieras detenerlo, aunque intentes evitar el movimiento, la vida ya comenzó un proceso que te supera. Un proceso que no te pide entender, solo permitir. Un proceso que te invita a confiar en lo que aún no puedes ver. Sientes como una parte de ti quiere proteger lo conocido. Quiere volver atrás. Quiere recuperar el control, como si pudiera detener el río que ya empezó a fluir. Pero hay otra parte, más profunda, más antigua, que sabe que este movimiento es necesario. Una parte que reconoce que no está siendo empujado hacia el vacío, sino hacia una dirección más honesta con lo que realmente eres. Y cuando esa parte empieza a hablar, algo dentro de ti cambia. No es claridad. No es calma. No es certeza. Es un tipo diferente de presencia. Una sensación de que aunque no entiendas el cómo ni el por qué, algo está acomodándose a tu favor. A veces la vida te mueve sin tu permiso porque tu alma ya dijo basta mucho antes que tu mente. Y mientras tú intentabas sostener rutinas, vínculos, hábitos o antiguas formas de ser, tu energía ya estaba pidiendo espacio. Estaba pidiendo aire. Estaba pidiendo verdad. Por eso, cuando todo se mueve al mismo tiempo, no es un error, es una sincronía profunda entre tu interior y aquello que estás destinado a experimentar. Es la vida actuando donde tú no te atreves todavía a hacerlo. Y aunque la confusión te rodee, aunque no puedas poner en palabras lo que sientes, aunque cada paso parezca incierto, hay algo que permanece intacto, la dirección interna que te guía incluso cuando no lo notas. Esa dirección no se hace visible en los mapas, no aparece en señales externas, no se explica en frases perfectas. Se siente.
Se reconoce en lo que vibra diferente. Se escucha en los pensamientos que regresan. Se intuye en los movimientos que no puedes evitar. Porque cuando la vida te redirige, no lo hace desde la prisa, lo hace desde la precisión. Todo se mueve al mismo tiempo cuando es momento de que tú también te muevas. No para correr, no para luchar, no para forzar. Se mueve para que avances hacia donde tu alma ya decidió ir. Y aunque el camino aún no se revele, aunque solo veas un paso a la vez, aunque el cambio parezca abrupto, nada está saliendo mal. Lo que sientes es la vida ajustándose a una versión tuya más auténtica. Una versión que ya no puede seguir sosteniendo lo que no le pertenece. Y quizás ahora estás en ese punto donde nada tiene sentido. Pero llegará el instante, siempre llega, en el que miras atrás y reconoces que este movimiento era exacto. Que este caos era sabio. Que este reacomodamiento era inevitable. Y será entonces cuando entiendas que no estabas perdiendo nada, estabas siendo guiado hacia lo que te esperaba desde hace tiempo. Cuando todo se mueve al mismo tiempo, no te estás cayendo, te estás alineando. La vida no está desordenando tu camino, está devolviéndote al tuyo. Capítulo 2. La ilusión del control que se quiebra. Cuando la vida empieza a moverse de formas que no comprendes, lo primero que intentas recuperar es el control. La mente se aferra a lo conocido con una fuerza casi desesperada, como si en ese esfuerzo pudiera volver a colocar cada pieza en el lugar donde estaba. Quieres resolver, anticipar, corregir, entender. Quieres evitar que algo cambie demasiado rápido. Quieres sostener lo que sientes que se te escapa entre las manos. Pero, aunque lo intentes, aunque te esfuerces, hay un punto en el que ese control se quiebra, y no porque estés fallando, sino porque ya no te corresponde sostener lo que estás intentando salvar. El control es un refugio temporal. Una ilusión que te hace creer que si logras predecir cada movimiento, nada podrá lastimarte. Pero la vida no se expande dentro del control, se expande en la apertura. Y llega un momento en el que te das cuenta de que aquello que intentas controlar es justamente lo que más te limita. No porque sea malo, sino porque ya no está alineado con la persona que estás empezando a ser. Y aunque una parte de ti quiera aferrarse, otra parte, esa parte silenciosa que rara vez escuchas, te recuerda que aferrarte a lo viejo solo retrasa lo inevitable, el cambio que ya comenzó. Sientes entonces una tensión interna. Como si caminaras con una cuerda amarrada al pecho, tirando de lo que ya no puede acompañarte. Y cuanto más tiras, más duele. Cuanto más sostienes, más endurece tu energía. Cuanto más te resistes, más evidente se vuelve que no es por ahí. Y aún así insistes, porque tu mente teme perder lo que conoce. Teme la incertidumbre. Teme el vacío que aparece cuando sueltas lo que ya no puedes controlar. Pero el vacío no siempre es pérdida, a veces es preparación. A veces, la vida necesita vaciarte para darte algo más honesto. A veces, lo que sientes como una ruptura es solo el espacio que se abre para que algo nuevo pueda entrar. Y aunque tu mente se resista, tu alma lo reconoce. Lo siente antes de que puedas explicarlo. Lo intuye incluso cuando tu cuerpo todavía tiembla. Porque tu alma no busca seguridad en lo que se queda quieto, busca verdad en lo que te mueve hacia adelante. Y entonces aparece esa pequeña grieta. Esa primera fisura en la estructura que tratabas de sostener. Algo se cae, algo se aleja, algo se derrumba dentro de ti, y aunque duele, también libera. Porque esa grieta no destruye tu vida, destruye las paredes que ya te quedaban pequeñas. Es un quiebre necesario. Un quiebre que abre. Un quiebre que revela la fuerza que intentabas mantener bajo capas de control. Cuando empiezas a aceptar esa grieta, algo cambia. No afuera, adentro. Es un cambio sutil, pero decisivo. Una voz interna que susurra,
no tienes que sostener esto. Una intuición que crece, no necesitas cargar con lo que ya no vibra contigo. Una comprensión que te encuentra sin que la busques, el control no te protege, te encierra. Y tú ya no puedes vivir encerrado en lo que no eres. No es fácil entregarse. No es fácil mirar el desorden y confiar. No es sencillo permitir que algo se vaya, aun cuando sabes que ya no te corresponde. Pero cada vez que sueltas un poco, sientes que respiras más profundo. Y cada vez que aflojas la tensión, aparece un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde no hay obligación de sostener nada. Un espacio donde puedes simplemente estar. Un espacio donde descubres que no te estás desarmando, te estás liberando. La vida no te pide ser fuerte todo el tiempo. Te pide ser honesto. Te pide dejar de actuar desde el miedo. Te pide renunciar a ese impulso que quiere tener control sobre lo que ya pertenece al pasado. Te pide que mires con sinceridad lo que te duele, lo que te pesa, lo que se volvió demasiado estrecho para tu expansión. Y cuando lo haces, cuando te atreves a mirar de frente aquello que intentabas evitar, sucede algo inesperado, la resistencia empieza a ceder. Y entiendes algo que no habías visto antes. El control no era seguridad, era una forma de huir. El control no era fuerza, era miedo disfrazado. El control no era amor, era apego a aquello que ya cumplió su ciclo. Y cuando te das cuenta, por primera vez en mucho tiempo, te permites aflojar. No porque confíes plenamente, aún no, sino porque estás cansado de luchar contra un movimiento que te supera. Y es ahí, justo ahí, cuando el control se quiebra, pero tú no. Tú te expandes. Tú te recuperas. Tú te entregas a una fuerza que siempre estuvo contigo, incluso cuando creías estar solo. La ilusión del control se rompe para que puedas caminar ligero. Para que puedas recibir lo que te estaba esperando detrás de todo aquello que intentabas sostener. Para que puedas recordar que la vida no te empuja para lastimarte, te redirige para alinearte con la verdad que olvidaste. Nada se desordena para destruirte. Se desordena para liberarte de la forma que ya no puedes sostener tu alma. Y cuando sueltas el control, vuelves a ti. Y cuando vuelves a ti, empiezas a ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. Capítulo 3. El momento en que la vida habla en silencio. Hay un instante, casi imperceptible, en el que todo lo que te rodea parece detenerse aunque la vida siga su curso. No es un silencio externo, es un silencio interno. Un silencio que no buscas, pero que te encuentra. Un silencio que llega cuando ya no puedes sostener la lucha de la mente, cuando la resistencia se agota y el ruido interior pierde fuerza. Y en ese espacio donde ya no empujas, donde ya no insistes, donde simplemente respiras, la vida empieza a hablarte. No lo hace con palabras. No lo hace con señales obvias. No lo hace con explicaciones perfectas. Lo hace de la manera más simple y más profunda, a través de sensaciones que no puedes negar. A través de una intuición que aparece sin que la llames. A través de esa voz suave que no grita, pero que insiste desde adentro, recordándote que no estás perdido, solo estás en transición. Este silencio no llega para premiarte ni para castigarte, llega cuando por fin te dispones a escuchar. Y es en ese instante cuando comprendes algo que antes se te escapaba, la vida te habló siempre, pero estabas demasiado ocupado intentando controlar cada detalle. Ahora, sin ese peso, sin ese esfuerzo, sin esa presión, algo se abre en ti. No es claridad completa, pero es dirección. No es una respuesta, pero es una señal. No es un mapa, pero es una presencia que te acompaña. En este silencio interno, empiezas a sentir la diferencia entre lo que quieres retener y lo que realmente te corresponde. Empiezas a reconocer que algunas cosas te duelen no porque debas luchar por ellas, sino porque ya cumplieron su ciclo.
Empiezas a ver que aquello que pierdes aliviana un peso que no te dabas cuenta que cargabas. Y empiezas a escuchar esa intuición, tan sutil, tan honesta, que te dice, no insistas donde ya se cerró un camino. No fuerces lo que ya no vibra contigo. Permite que la vida te mueva hacia donde sí perteneces. Este momento es delicado. Tan delicado como una hoja que cae de un árbol sin resistencia. Tan sutil como la brisa que apenas toca tu piel. Así llega la guía. No empuja. No exige. No obliga. Se presenta. Te envuelve. Te acaricia con una comprensión que trasciende la lógica. Y aunque al principio te parezca extraño, empiezas a sentir algo parecido a alivio. Un alivio suave, discreto, que proviene de no tener que resolverlo todo. Porque en este silencio te das cuenta de que llevabas demasiado tiempo intentando sostener un camino que no te correspondía. Demasiado tiempo tratando de encajar en un espacio que se había vuelto demasiado pequeño para tu alma. Demasiado tiempo ignorando señales que te mostraban que había algo más grande esperándote. Y ahora que no estás luchando, ahora que permitiste que las cosas se muevan, puedes finalmente escuchar lo que tu corazón te estaba diciendo desde hace mucho. La vida siempre habla en silencio. No habla a través del ruido ni de las prisas. Habla en los momentos en que decides respirar más despacio, en los instantes en los que te permites sentir lo que realmente te pasa, en los segundos en los que dejas de correr detrás de una versión tuya que ya no existe. Y cuando escuchas ese silencio, cuando te detienes lo suficiente para percibirlo, descubres que no estás confundido, estás despertando a una verdad más profunda. A veces el silencio te muestra lo que no quieres admitir, que ya no eres la persona que intentas seguir siendo. Que has crecido, que has cambiado, que has dejado atrás una forma de vivir que ya no te sostiene. Y aunque ese reconocimiento puede doler, también te libera. Te muestra que no tienes que aferrarte a lo que no vibra contigo. Te abre la posibilidad de un camino que es más honesto, más alineado, más verdadero. Y en ese silencio, ese que no buscaste, ese que llegó sin aviso, empiezas a sentir algo muy distinto a la resistencia, empiezas a sentir guía. No una guía que dicta el futuro, sino una guía que acompaña el presente. Esa sensación sutil que te impulsa a dar un paso más. Ese impulso interno que te invita a confiar un poco más. Esa certeza sin forma que te hace sentir que lo que viene, aunque desconocido, está tejido con una inteligencia que te cuida. El silencio es un umbral. Cuando lo cruzas, ya no vuelves a relacionarte con la vida de la misma manera. Empiezas a mirar con más suavidad. Empiezas a escucharte con más honestidad. Empiezas a reconocer las señales que antes ignorabas. Empiezas a comprender que la vida no te habla a través del miedo, sino a través de la coherencia entre lo que sientes y lo que te resistes a aceptar. Y así, poco a poco, la redirección empieza a tomar forma. No aparece un camino completo, no aparece una solución inmediata, no aparece una luz que lo resuelve todo. Aparece un paso. Solo uno. Un paso que te pide menos miedo y más verdad. Un paso que no empuja, sino que invita. Un paso que te recuerda que no tienes que saberlo todo para avanzar, solo tienes que escuchar el silencio que te guía. Porque cuando la vida habla en silencio, siempre te habla desde el amor. Y cuando tú lo escuchas, empiezas a caminar con una presencia que ya no teme al cambio, sino que lo reconoce como parte de tu dirección verdadera. Capítulo 4. El movimiento invisible que ya empezó sin ti. Hay procesos que comienzan antes de que tú seas consciente de ellos. Movimientos silenciosos, casi imperceptibles, que se activan mucho antes de que tu mente pueda entenderlos. Cambios que se ponen en marcha incluso cuando aún estás aferrado a lo viejo, incluso cuando todavía crees que puedes sostener lo que ya no vibra contigo.
Y aunque no lo notes, aunque parezca que nada está pasando, la vida ya empezó a reacomodarte desde adentro. Porque la vida se adelanta a tu comprensión. Ve lo que tú no ves. Escucha lo que tú aún no escuchas. Reconoce lo que tú no te atreves a reconocer. Y cuando es momento de moverte, empiezan a suceder pequeñas cosas que parecen casuales, errores, coincidencias, retrasos, encuentros inesperados o pérdidas repentinas. Pero nada de eso es aleatorio. Nada de eso es accidental. Nada sucede porque sí. Todo es parte de un movimiento que comenzó mucho antes de que tú te dieras cuenta. Hay veces en las que sientes que algo cambió sin que nada haya cambiado aún. No puedes explicarlo. No puedes ponerlo en palabras. Pero hay una sensación. Un eco. Un susurro que te muestra que estás siendo llevado hacia otro lugar, incluso cuando todavía caminas en la misma dirección externa. Esa sensación es el primer indicio del movimiento invisible. La primera señal de que tu energía ya empezó a desprenderse de lo que no pertenece a tu camino. La vida siempre trabaja desde adentro hacia afuera. Primero mueve lo interno, la intuición, la incomodidad, el cansancio, la claridad que aún no puedes sostener, el deseo de algo que no sabes nombrar. Y cuando ese movimiento interno está lo suficientemente vivo, empieza a reflejarse afuera. Es entonces cuando las situaciones cambian, cuando las puertas se cierran, cuando las oportunidades aparecen, cuando algo se desarma, cuando algo se abre sin que lo hayas buscado. No es magia, es coherencia. No es suerte, es sincronización. No es casualidad, es alineación. Pero la mente, acostumbrada al control, intenta aferrarse. Quiere detener lo que ya se puso en marcha. Quiere volver a lo que se siente seguro. Quiere recuperar lo que se está desvaneciendo. Y en ese intento desesperado, sientes confusión, miedo o frustración. Sientes que estás perdiendo algo, que estás fallando, que estás quedándote atrás. Pero no es así. Lo que sientes como pérdida es solo la separación entre tu parte consciente y el movimiento que ya comenzó sin ti. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se relaja. Te das cuenta de que no eres tú quien tiene que empujar la vida, porque la vida ya te está empujando a ti. No hacia un abismo, sino hacia una dirección más verdadera. No hacia un vacío, sino hacia un lugar donde podrás expandirte. No hacia lo desconocido como amenaza, sino como posibilidad. Y aunque ese movimiento no se vea aún, se siente. Se siente cuando lo que antes te sostenía ya no te inspira. Se siente cuando una relación, un trabajo, una rutina o una identidad ya no encajan en tu piel. Se siente cuando lo conocido deja de funcionar. Se siente cuando algo que no puedes explicar te dice que ya no puedes seguir siendo la misma persona en el mismo lugar con las mismas costumbres. Ese sentimiento no es confusión, es evolución. El movimiento invisible empieza en la energía antes que en la forma. Empieza en la vibración antes que en la materia. Empieza en tu alma antes que en tu mente. Y por eso, muchas veces te sorprende. Te encuentra desprevenido. Te obliga a soltar antes de que estés listo. Te empuja a dar un paso cuando todavía crees que necesitas más tiempo. Pero la vida no espera a que estés preparado, actúa cuando es el momento perfecto. Y cuando ese movimiento invisible se vuelve inevitable, empiezas a ver signos por todas partes. No señales mágicas, sino sincronías que parecen entrar en tu vida con una precisión imposible de ignorar. Conversaciones que llegan justo cuando las necesitas. Personas que aparecen sin explicación. Situaciones que cierran un ciclo de manera impecable. Otras que abren algo nuevo antes de que puedas preguntarte por qué. Este movimiento no quiere quebrarte, quiere alinearte. No viene a destruir lo que tienes, viene a liberarte de lo que te limita.
No aparece para confundirte, aparece para despertarte. Y aunque a veces parezca abrupto, siempre es exacto. Siempre llega en el momento en el que tu alma lo pide, incluso si tu mente todavía no lo acepta. Cuando permites que el movimiento fluya, cuando no intentas detener lo que ya empezó, descubres que hay una inteligencia más grande guiando todo. Una inteligencia que te conoce mejor que tú mismo. Que sabe lo que necesitas soltar. Que conoce las personas que debes encontrar. Que entiende los caminos que te llevarán a tu expansión, incluso cuando tú todavía no ves la dirección. Y en ese reconocimiento surge la confianza. No una confianza ingenua que espera que todo sea fácil, sino una confianza profunda que entiende que todo lo que se mueve, incluso lo que duele, lo hace con propósito. Una confianza que te permite caminar sin tener que controlar, sin tener que anticipar, sin tener que apresurarte. Una confianza que te ayuda a ver que la vida no actúa en tu contra, sino contigo. El movimiento invisible ya empezó, y no es una amenaza, es una invitación. Una invitación a dejar de aferrarte. Una invitación a sentir lo que se está transformando. Una invitación a permitir que lo que está alineado contigo pueda encontrarte. Una invitación a caminar sin miedo hacia lo que te espera. Lo que ves moviéndose afuera es solo el reflejo de lo que se movió dentro de ti primero. Y cuando lo aceptas, dejas de pelear con la vida y empiezas a acompañarla. Capítulo 5. Lo que parece una pérdida es, en realidad, una liberación. Hay momentos en los que la vida te quita algo y la sensación inmediata es de vacío. Una puerta se cierra, una persona se aleja, un proyecto se detiene, un camino se apaga. Y tu primera reacción es creer que estás perdiendo. Que algo se desmorona. Que estás retrocediendo. Que la vida te está arrancando algo que te pertenece. Pero lo que hoy ves como pérdida, con el tiempo lo reconoces como una liberación que no sabías pedir. Porque hay cosas que te pesan más de lo que imaginas. Hay situaciones que te drenan sin que lo notes. Hay vínculos que sostienes por costumbre, no por verdad. Hay espacios donde ya no encajas, pero te quedas por miedo. Hay versiones tuyas que ya no pueden seguir siendo, pero aún las proteges. Y la vida, con su precisión silenciosa, observa esa lucha interna. Observa el desgaste. Observa el cansancio. Observa todo lo que te cuesta admitir. Y cuando ya no puedes soltarlo por ti mismo, lo suelta por ti. Eso que hoy sientes como pérdida es, en su raíz más profunda, un acto de amor. Un acto de protección. Una forma en la que la vida te libera de algo que ya no sostiene tu crecimiento. Pero mientras estás en medio del proceso, mientras todavía te duele, mientras buscas explicación, es difícil verlo. Te preguntas por qué algo cambia tan abruptamente. ¿Por qué algo que querías se deshace? ¿Por qué lo que intentabas cuidar de repente desaparece? Y aunque tu mente busque razones, la verdad es simple. Lo que no está alineado con tu expansión no puede permanecer contigo. La vida no te quita lo que está destinado a quedarse. Solo te libera de lo que no puede acompañarte hacia la siguiente versión de ti. Y esa liberación, aunque duela, es exacta. No llega antes ni después. Llega cuando tu alma se estira más allá de lo que estás dispuesto a reconocer. Llega cuando tu energía ya cambió, aunque tu cuerpo aún no lo note. Llega cuando el vínculo entre lo que eras y lo que estás empezando a hacer se vuelve insostenible. Y duele, claro que duele. Duele no porque estés perdiendo algo esencial, sino porque estás dejando atrás lo que fue parte de tu historia. Duele porque tu corazón todavía recuerda. Duele porque una parte de ti todavía quiere sostener lo conocido. Pero si miras con más profundidad, reconocerás que no es el presente lo que te lastima, sino el apego a una forma vieja de vivir. Y ese apego es justamente lo que la vida viene a aflojar. Al principio,
todo se siente como un quiebre. Como si algo dentro de ti quedara en silencio buscando comprender. Pero luego, lentamente, aparece una respiración que no tenías antes. Un espacio interno que se había perdido. Una ligereza que se había vuelto imposible de sentir. Y empiezas a darte cuenta de que lo que se fue no era tu ancla, era tu peso. Que lo que terminó no era tu hogar, era tu límite. Que lo que te dolió no fue la pérdida, fue el miedo a quedarte vacío. Pero no te quedas vacío. Te quedas con espacio. Y el espacio no es ausencia, es posibilidad. El espacio es la puerta por la que entra la vida nueva. Es el aire que tu alma necesitaba. Es la prueba de que ya no estás encogido dentro de lo que fuiste. Es un renacer que empieza sin ruido, sin aviso, sin claridad, pero empieza. Con el tiempo, cuando el dolor se suaviza, cuando la mente deja de resistirse, cuando tu energía se aquieta, empiezas a ver señales. Señales de que lo que llamaste pérdida fue, en realidad, una desviación necesaria. Señales de que estabas siendo protegido de caminos que te iban a romper más adelante. Señales de que la vida estaba reorganizando tu destino a una escala que no podías comprender. Y empiezas a agradecer. No de inmediato, no desde la prisa, no desde la obligación espiritual. Agradeces desde el reconocimiento profundo. Desde ese lugar donde puedes mirar atrás sin miedo. Desde esa claridad que solo aparece cuando dejas de aferrarte. Agradeces porque comprendes que no era una caída, era un giro. No era abandono, era redirección. No era un final, era espacio para un comienzo más honesto. Todo lo que se va sin que lo fuerces es un acto de coherencia. Todo lo que se cae sin aviso es un mensaje. Todo lo que termina sin destruirte es una renovación. Y aunque la mente quiera entenderlo, aunque busque explicaciones detalladas, lo esencial no se explica, se siente. Se siente cuando te encuentras respirando más profundo. Se siente cuando ya no cargas el peso que creías inevitable. Se siente cuando descubres que estás más alineado con tu verdad de lo que estuviste en mucho tiempo. Lo que parecía una pérdida se convierte en evidencia. Evidencia de que tu vida no se derrumba, se ordena. Evidencia de que tu camino no se cierra, se afina. Evidencia de que tu alma no retrocede, se expande. El dolor del desprendimiento es real, pero también lo es la libertad que llega después. Y cuando esa libertad aparece, recuerdas algo esencial. La vida nunca te quita lo que está destinado a tu crecimiento. Solo despeja el espacio para lo que realmente te pertenece. Capítulo 6. La sincronía que aparece cuando dejas de forzar. Hay un momento en el que todo aquello que estabas intentando sostener con fuerza comienza a soltarse, no porque hayas renunciado, sino porque finalmente entendiste que forzar te estaba alejando de ti mismo. Y cuando esa presión interna se disuelve, cuando dejas de empujar la vida para que sea como tú quieres, empieza a suceder algo que antes parecía imposible, la sincronía aparece. No como un milagro aislado, sino como una consecuencia natural de la rendición. La sincronía no llega cuando estás tenso. No llega cuando estás ansioso. No llega cuando intentas controlar cada paso. No llega cuando insistes en sostener lo que ya se está cayendo. La sincronía aparece cuando tu energía deja de resistir. Cuando ya no necesitas tener todas las respuestas. Cuando aceptas que no puedes forzar lo que no está alineado contigo. Es en ese instante, casi invisible, cuando el universo empieza a moverse a tu favor. Al principio, no lo notas. Las señales son pequeñas. Sutiles. Apenas un eco. Una frase en el momento justo. Una conversación que no esperabas. Un recuerdo que vuelve. Un pensamiento que aparece sin explicación. Un mensaje que te encuentra.
Un camino que se abre sin esfuerzo. Y aunque parezcan detalles mínimos, algo en tu interior reconoce que no son coincidencias, son guiños, pequeñas confirmaciones de que estás volviendo a tu propia frecuencia. Y mientras más sueltas, más aparecen. Mientras menos fuerzas, más claridad llega. Mientras menos miedo tienes, más se ordena tu vida. No es que mágicamente todo se resuelva. Lo que cambia es que tú ya no interpones tu resistencia entre lo que sientes y lo que la vida quiere mostrarte. Y al no bloquear ese flujo, las cosas empiezan a caer en su lugar con una precisión que nunca hubieras podido planificar. Porque la sincronía no es planificación, es alineación. Te das cuenta de esto cuando, sin buscarlo, comienzas a encontrar lo que realmente necesitas, no lo que estabas empeñado en retener. Caminos que no viste antes se revelan. Personas que suman aparecen. Oportunidades que parecían lejanas se acercan. Respuestas que buscabas afuera empiezan a nacer dentro de ti. Es como si el universo dijera, ahora que dejaste de pelear conmigo, puedo mostrarte lo que siempre tuve preparado para ti. Y lo sientes. Lo sientes en tu cuerpo. Lo sientes en tu energía. Lo sientes en esa calma que aparece sin explicación. Esa calma no significa que ya lo entiendes todo. Significa que dejaste de luchar. Que dejaste de apretar los puños. Que dejaste de imponer un camino que nunca fue realmente tuyo. Significa que estás empezando a caminar con la vida, no contra ella. La sincronía también aparece como un espejo. Te muestra lo que vibra contigo y lo que ya no. Te muestra dónde tu energía fluye y dónde se bloquea. Te muestra qué puertas te abren sin esfuerzo y cuáles se cierran aunque las empujes una y otra vez. Y cuando empiezas a leer esas señales sin interpretarlas desde el miedo, todo se vuelve más simple. No más fácil, más simple. Porque lo que vibra contigo te reconoce. Y lo que no, se deshace solo. La vida no necesita que la empujes para llevarte donde debes estar. Necesita que la escuches. Y cuando la escuchas, empiezas a notar cómo cada pieza encuentra su lugar. Cómo cada decisión se siente diferente. Cómo cada paso deja de ser pesado. Cómo cada duda pierde fuerza. Cómo cada día surge con una sensación de dirección interna que antes no sabías nombrar. Hay sincronías que llegan con suavidad y sincronías que llegan con fuerza. Algunas te guían, otras te corrigen, otras te confirman. Todas tienen un propósito, recordarte que no estás caminando solo. Que no necesitas cargar con todo. Que no necesitas decidir desde el miedo. Que no necesitas apurarte para llegar. Que no necesitas controlar lo que ya está siendo guiado. Y entonces lo entiendes. Las cosas que forzabas no eran tuyas. Lo que te drenaba no era parte de tu camino. Lo que te exigía presión no estaba en tu frecuencia. Lo que no fluía no vibraba contigo. La sincronía no se fuerza, se permite. Surge cuando tu energía deja de confundir lucha con mérito. Cuando entiendes que lo que es para ti no se exige, te encuentra. Y si prestas atención, verás que ahora la vida empieza a acomodarse con un ritmo distinto. No perfecto, no lineal, no inmediato, pero preciso. Un ritmo que te hace sentir sostenido. Un ritmo que te recuerda que no tienes que correr detrás de nada. Un ritmo que te devuelve a ti mismo. Un ritmo que dice, en su lenguaje silencioso, sigue así. Estás volviendo a tu camino. La sincronía es el reflejo de tu rendición. Cuando dejas de forzar, la vida deja de empujarte y empieza a acompañarte. Capítulo 7. La nueva dirección que comienza a emerger. Hay un instante, después de la rendición y después de soltar lo que no te correspondía, en el que algo empieza a revelarse.
No aparece como una respuesta clara, no llega como una visión completa, no se manifiesta en forma de certeza absoluta. Llega como un destello. Como una sensación suave que te toca desde adentro y te dice, sin palabras, por aquí. Esta nueva dirección no irrumpe con fuerza, emerge. Se asoma con delicadeza, como una luz que aparece detrás de una nube densa. No intenta convencerte, no intenta empujarte, no intenta imponerse. Simplemente aparece. Y aunque al principio no sepas interpretarla, algo en ti se mueve. Una parte de ti, esa parte que siempre supo más que tu mente, reconoce que lo que está emergiendo no es casualidad, es el reflejo de la sincronía que has permitido al dejar de forzar. Cuando la vida te redirige, lo hace desde adentro hacia afuera. Y lo primero que cambia no es tu entorno, sino tu percepción. Miras las cosas de otra manera. Sientes las situaciones con otros ojos. Percibes detalles que antes ignorabas. Descubres deseos que estaban ocultos bajo capas de miedo, obligación o costumbre. Todo eso forma parte de esta nueva dirección que empieza a asomarse lentamente con la suavidad de algo auténtico. No aparece un mapa. No aparece un plan perfecto. No aparece una certeza inmediata. Aparece un impulso. Un movimiento interno. Una claridad que no se explica, se siente. Y aunque tu mente quiera apresurarse, aunque quiera obtener respuestas concretas, aunque quiera adelantarse al proceso, sabes que esta vez no se trata de correr. Esta vez se trata de escuchar. De acompañar. De permitir que lo que nace lo haga a su propio ritmo. Porque esta dirección no es externa, es vibracional. No apunta hacia un lugar, apunta hacia una frecuencia. No te lleva a algo específico, te lleva a ti. A una versión tuya más honesta, más liviana, más conectada. Y cuando esa versión comienza a mostrar su forma, empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te parecían importantes empiezan a perder peso. No por rechazo, sino por crecimiento. La claridad no llega como un relámpago que lo ilumina todo. Llega como un amanecer, lento, progresivo, inevitable. Primero ves un borde de luz. Luego un color más cálido. Luego un destello más amplio. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que tienes delante un camino que siempre había estado ahí, esperándote, pero necesitaba que tú estuvieras listo para verlo. Y te sorprende darte cuenta de que lo que creías que era el final era, en realidad, el comienzo. Que lo que llamaste error era un desvío perfecto. Que lo que interpretaste como abandono era protección. Que lo que viviste como pérdida era espacio. Espacio para esta dirección nueva que ahora empieza a surgir sin esfuerzo, sin ruido, sin lucha. En esta etapa, notas que tu intuición gana fuerza. Ya no es un susurro tenue, es una guía suave pero firme. No te da todas las respuestas, pero sí la siguiente. No te muestra todo el camino, pero sí el paso que necesitas dar ahora. Y en ese simple paso, encuentras algo que habías perdido hace tiempo, confianza. Confianza en ti. Confianza en la vida. Confianza en que no necesitas controlarlo todo para estar guiado. Y la confianza, cuando nace desde adentro, no necesita garantías externas. Es una sensación que sostiene. Es una certeza que no depende de resultados. Es una estabilidad que no se rompe con la incertidumbre. Porque entiendes que la dirección no se revela de golpe para no abrumarte, sino que se muestra lentamente para acompañarte a tu propio ritmo. A medida que avanzas, empiezas a sentir alineación. Un tipo de alineación que no proviene del esfuerzo, sino de la verdad. El peso que cargabas ya no está. La lucha interna se suaviza. La duda se reduce. La ansiedad pierde su voz. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más presente.
más conectado, más consciente de que este movimiento no te está llevando a un lugar desconocido, te está llevando a ti mismo. Y aunque todavía haya sombras, aunque todavía haya incertidumbre, aunque todavía tengas momentos de duda, hay algo que no se desmorona, la sensación de que estás caminando hacia donde debes. No hacia donde quieres por costumbre, ni hacia donde creías que debías estar, sino hacia donde tu alma te guía. La nueva dirección emerge cuando dejas de buscar respuestas afuera y empiezas a reconocer lo que se mueve dentro. Cuando sueltas la necesidad de controlar y permites que la vida te muestre. Cuando entiendes que un camino auténtico no se fuerza, se reconoce. Y tú estás empezando a reconocerlo. Lo que antes parecía confuso ahora tiene un ritmo. Lo que antes sentías como vacío ahora tiene significado. Lo que antes se sentía perdido ahora se siente en transición. La nueva dirección no llega para reemplazar tu vida. Llega para alinearla. Llega para recordarte quién eres sin los miedos que te atan. Llega para devolverte al camino que siempre estuvo esperándote. Y en ese reconocimiento silencioso, te das cuenta de algo esencial. La vida no te redirige para confundirte, te redirige para encontrarte. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás comenzando a caminar hacia ti. Capítulo 8. Reconocer lo que siempre te estuvo esperando. Hay un instante en el camino en el que la vida deja de sentirse como algo que te empuja y empieza a sentirse como algo que te sostiene. Un instante donde todas las señales que antes veías como coincidencias empiezan a tener un sentido más profundo. Un instante donde lo que parecía confuso empieza a ordenarse dentro de ti. Y en ese punto exacto, te das cuenta de que no estás llegando a un destino nuevo, estás regresando a algo que siempre te estuvo esperando. Lo que hoy reconoces como claridad no apareció de la nada. Ha estado acompañándote en silencio durante mucho tiempo. Ha estado detrás de cada intuición que ignoraste, detrás de cada deseo que postergaste, detrás de cada incomodidad que te decía que ya no podías seguir siendo la misma persona en el mismo lugar. Ha estado hablándote incluso cuando tú todavía no estabas preparado para escuchar. Porque la vida nunca te suelta. Te espera. Te acompaña. Te observa mientras aprendes a soltar lo que te aleja de ti. Y en este momento del proceso, empiezas a sentir algo que no habías sentido en mucho tiempo, familiaridad. Una familiaridad que no proviene del pasado, sino del alma. Es como si finalmente estuvieras caminando hacia algo que reconoce tu energía. Algo que vibra igual que tú. Algo que te abre espacio en lugar de cerrarlo. Algo que no te exige que seas más ni menos, sino que simplemente seas. Reconocer lo que te espera no es un acto racional, es un acto vibracional. Lo sabes antes de entenderlo. Lo sientes antes de nombrarlo. Lo intuyes antes de verlo con claridad. Y aunque tu mente intente buscar explicaciones, ninguna es suficiente. Porque lo que estás reconociendo ahora no pertenece al ámbito de la lógica, sino al de la coherencia. Coherencia entre tu energía y lo que tu camino necesita para expandirse. Lo que te espera no compite por tu atención. No te persigue. No intenta forzarte. No se impone. Permanece. Permanece con paciencia. Permanece con silencio. Permanece hasta que tú te abres lo suficiente para verlo. Y cuando finalmente lo ves, lo único que sientes es alivio. Un alivio profundo que te muestra que nunca estuviste perdido, estabas en tránsito. Ese alivio no viene de saber exactamente lo que va a pasar. Viene de sentir que estás donde debes estar. Viene de sentir que algo encaja. Viene de sentir que ya no estás empujando la vida, que ya no estás forzando respuestas, que ya no estás luchando contra un camino que no era tuyo. Viene de sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estás respirando al ritmo de tu alma.
En este punto, descubres que aquello que te dolió soltar no era tu destino, era tu apego. Descubres que aquello que pensaste que necesitabas era solo una etapa. Descubres que aquello que perdiste era simplemente un espacio que la vida despejó para que algo auténtico pudiera encontrarte. Y lo más sorprendente de todo es que lo que te encuentra ahora no llega como una sorpresa, llega como un reconocimiento. Porque ya lo habías sentido antes. En sueños. En intuiciones. En deseos que callaste. En señales que ignoraste. En pequeñas certezas que tu mente no quiso aceptar. Y ahora, cuando lo reconoces, entiendes que no era algo nuevo, era algo tuyo. Algo que vibra contigo. Algo que te pertenece en esencia. Algo que estaba esperándote más allá de tus miedos, más allá de tus dudas, más allá de las versiones que tuviste que soltar para poder llegar aquí. La vida siempre guarda un espacio para tu expansión. Un espacio donde no tienes que reducir tu energía. Donde no tienes que justificar tu sensibilidad. Donde no tienes que esconder tu verdad. Donde no tienes que luchar por encajar. Ese espacio no aparece cuando te fuerzas, aparece cuando te permites. Y tú te estás permitiendo. Reconocer lo que te espera no es encontrar algo externo, es recordar algo interno. Es recordar la calma que habías olvidado. Es recordar la claridad que habías enterrado bajo exigencias. Es recordar la fuerza que habías perdido intentando sostener lo que no estaba alineado contigo. Es recordar que siempre hubo un camino, incluso cuando tú no lo veías. Y en este reconocimiento, algo profundo se enciende dentro de ti. Una certeza silenciosa. Una sensación de estabilidad. Un saber que no depende del entorno. Un entendimiento que no puede romperse con dudas momentáneas. Es como si todo tu cuerpo entendiera antes que tu mente. Como si tu energía dijera, esto es. Esto siempre fue. Esto siempre estuvo esperándote. Cuando reconoces lo que te espera, no surge la urgencia de correr. Surge la voluntad de avanzar con calma. Surge la presencia. Surge la gratitud. Surge la confianza que te acompaña incluso en lo desconocido. Surge la sensación de que ya no estás caminando hacia un destino incierto, sino hacia un hogar interno que habías olvidado. Lo que la vida te ofrece ahora no es algo nuevo, es algo verdadero. Algo que siempre estuvo del otro lado del miedo. Algo que esperaba que tú soltases lo que ya no era tuyo. Algo que necesitaba espacio para encontrarte. Y ahora que lo ves, ahora que lo sientes, ahora que lo reconoces, comprendes una verdad profunda. Nunca fue ausencia. Nunca fue pérdida. Nunca fue castigo. Era preparación. Era alineación. Era redirección hacia lo que vibra en tu misma frecuencia. Capítulo 9. La aceptación como puerta a la paz. Llega un momento en el camino en el que ya no estás luchando, ya no estás empujando, ya no estás intentando sostener lo que se disuelve. Llega un instante en el que simplemente respiras y algo dentro de ti dice, está bien. No como resignación. No como derrota. No como rendición dolorosa. Sino como aceptación. Una aceptación tan profunda que no nace de la mente, sino del alma. Una aceptación que te abre una puerta que antes estaba cerrada, la puerta de la paz. La aceptación no es un acto pasivo. No es quedarte quieto esperando que algo cambie. No es conformarte con lo mínimo. No es renunciar a tus deseos. La aceptación es un movimiento interno. Un movimiento que te devuelve a ti. Un movimiento que te permite ver la vida sin las distorsiones del miedo, sin las exigencias del ego, sin la necesidad de controlar lo que está más allá de tus manos. Aceptar no significa me gusta lo que pasó. Aceptar significa reconozco que esto es real y puedo avanzar desde aquí.
Aceptar significa no voy a pelear contra lo inevitable. Aceptar significa puedo transformar lo que vivo, pero no puedo negar lo que es. Y cuando llegas a ese punto donde ya no necesitas forzar, negar o resistir, algo se suaviza. Algo se acomoda. Algo se libera dentro de ti. Y aparece la paz. No como una emoción eufórica. No como un instante perfecto. No como una promesa externa. Aparece como un suspiro profundo, como si tu alma soltara el aire que estuvo conteniendo durante demasiado tiempo. La paz llega cuando dejas de exigir que la vida sea diferente. Cuando permites que lo que se fue sea parte de tu historia. Cuando miras lo que quedó sin resentimiento. Cuando reconoces que lo que viene puede sorprenderte. Cuando decides confiar en la inteligencia que te ha guiado incluso en los momentos que parecieron caos. La aceptación es un puente. Un puente entre tu pasado y tu presente. Un puente entre lo que ya no eres y lo que estás empezando a ser. Un puente entre lo que duele y lo que comienza a sanar. Ese puente no se cruza corriendo. Se cruza respirando. Se cruza despacio. Se cruza permitiendo que cada parte de ti llegue a este momento. Porque la aceptación no empuja, acompaña. Cuando aceptas, te das cuenta de que muchas de las batallas que librabas no eran contra la vida, eran contra tus propios miedos. Miedos a perder, a quedarte solo, a equivocarte, a no ser suficiente, a cerrar etapas. Y sin darte cuenta, esos miedos construían muros que te alejaban de la paz que deseabas. Pero al aceptar, esos muros se desvanecen. No porque los derribes con fuerza, sino porque ya no necesitas protegerte de lo que no puedes evitar. Te das cuenta de que lo que es, simplemente es. Y desde ese lugar, puedes moverte con más ligereza, con más claridad, con más compasión. Aceptas que lo que se fue ya cumplió su propósito. Aceptas que lo que se quedó tiene algo que enseñarte. Aceptas que lo que viene se revelará a su tiempo. Aceptas que tu ritmo es perfecto, que tu proceso es exacto, que tu verdad es suficiente. La aceptación no elimina el dolor, pero lo transforma. Le quita la carga de lucha. Le quita el peso de la resistencia. Le quita las cadenas del debería haber sido distinto. Y cuando el dolor pierde ese peso, se convierte en comprensión. Comprensión de tu historia. Comprensión de tus decisiones. Comprensión de tus silencios. Comprensión de la vida misma. La paz no llega cuando todo está en orden. La paz llega cuando tú estás en orden con lo que vives. La paz llega cuando no necesitas que el futuro sea perfecto para sentirte presente hoy. La paz llega cuando no huyes del vacío ni te aferras al pasado. La paz llega cuando honras tu proceso, incluso en los momentos que todavía no entiendes. Y en esa aceptación profunda, descubres algo que habías olvidado. Siempre estuviste sostenido. Incluso cuando te sentiste perdido. Incluso cuando no sabías hacia dónde ir. Incluso cuando todo parecía romperse. La vida no dejó de guiarte, tú dejaste de escucharte. Y ahora que vuelves a ti, ahora que aceptas lo que es, ahora que permites que cada parte de tu historia tenga un lugar, algo en ti vuelve a alinearse con la verdad que te habita. La aceptación te abre una puerta que ninguna otra fuerza puede abrir. La puerta hacia la paz interior. Una paz que no depende de lo externo. Una paz que no necesita explicaciones. Una paz que nace cuando tú eliges ser honesto con tu presente. Aceptar no es rendirse. Aceptar es recordar que la vida siempre te lleva hacia donde puedes expandirte. Y tú estás empezando a caminar desde ese lugar donde todo, incluso lo que dolió, tiene un propósito más grande del que imaginabas. Capítulo 10. El renacer en la dirección correcta. Llega un punto en el camino donde ya no estás buscando comprenderlo todo.
Ya no estás intentando sostener lo que se desmoronó. Ya no estás peleando contra lo que cambió sin tu permiso. Llega un momento donde simplemente respiras y sientes que algo dentro de ti renace. No como un estallido de luz, no como un giro dramático, no como una revelación que lo transforma todo de golpe. Renaces en silencio. Renaces hacia adentro. Renaces hacia una dirección que no sabías nombrar, pero que siempre estuvo ahí, esperándote. Este renacer no ocurre porque algo externo te lo dio. Ocurre porque tú dejaste espacio. Porque soltaste lo que pesaba. Porque permitiste que la vida reorganizara lo que estaba estancado. Porque abriste tu energía a posibilidades que antes rechazabas por miedo o por costumbre. Este renacer es la consecuencia natural de tu rendición. Es lo que aparece cuando ya no estás en guerra contigo mismo. Renacer no significa volver a ser quien eras. Significa permitir que la versión que estaba oculta debajo de tus miedos pueda finalmente salir a respirar. Esa versión no es nueva, es auténtica. No nace de un impulso, nace de la coherencia. No aparece porque el mundo cambió, aparece porque tú cambiaste. Porque tú abriste un espacio donde antes había resistencia, dolor o presión. Y cuando renaces, lo primero que sientes es ligereza. Una ligereza que no proviene de un logro, sino de una verdad. Ya no llevas encima lo que no es tuyo. Ya no cargas con la obligación de sostener vidas, historias o caminos que nunca fueron tuyos. Ya no te fuerzas a encajar en lugares donde tu alma se apagaba. Ya no te esfuerzas por ser una versión reducida de ti mismo. Renacer es recordar que no viniste a hacerte pequeño para que todo encaje. Viniste a expandirte hasta reconocerte. A medida que renaces, empiezas a ver el mundo de otra manera. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás más presente. Más alineado. Más consciente. Las cosas que antes te desbordaban ya no te dominan. Las situaciones que antes te bloqueaban ya no te paralizan. Las personas que antes te definían ya no condicionan tu valor. Y descubres algo que transforma tu mirada. La vida nunca estuvo en tu contra, tú estabas en contra de la vida al intentar controlarla. Ahora caminas distinto. No con prisa, sino con presencia. No con miedo, sino con claridad. No con esfuerzo, sino con apertura. Y en ese caminar, empiezas a notar algo hermoso. Lo que te pertenece llega sin imponerse. Lo que vibra contigo aparece sin lucha. Lo que es coherente contigo se siente natural. Lo que es verdadero contigo no necesita explicación. Es como si la vida dijera, ya estás listo. Ahora puedo mostrarte lo que siempre fue tuyo. Renacer no te convierte en alguien diferente, te devuelve a alguien esencial, tú. El tú que respira sin miedo. El tú que siente sin resistencia. El tú que avanza sin cargar con el pasado. El tú que encuentra belleza incluso en lo incierto. Y en ese renacer también aparece la gratitud. No la gratitud obligada, la gratitud natural. La gratitud de reconocer que cada pérdida te liberó. Que cada cierre te protegió. Que cada movimiento te redirigió. Que cada silencio te habló. Que cada duda te fortaleció. Que cada caída te mostró un suelo más firme. Que cada incomodidad fue una señal. Y que cada parte del proceso, incluso la que dolió, fue necesaria para que pudieras estar aquí. Aquí, donde ya no temes al cambio. Aquí, donde ya no necesitas controlar. Aquí, donde ya no cargas con historias ajenas. Aquí, donde tu energía se siente más amplia, más sincera, más viva. Este renacer no es un final, es un comienzo. Un comienzo en una dirección que resuena contigo. Una dirección que reconoce tu crecimiento. Una dirección que te sostiene en lugar de empujarte.
Una dirección donde no tienes que demostrar nada, solo ser. Porque cuando caminas hacia lo que vibra contigo, el esfuerzo desaparece. Lo que queda es claridad, propósito, alineación. Y entonces lo entiendes. Nada estuvo mal. Nada fue un error. Nada se rompió sin razón. Todo era movimiento. Todo era preparación. Todo era la vida redirigiéndote hacia aquí. Hacia este punto donde puedes renacer sin miedo. Hacia este espacio donde la paz no es una idea, es una presencia. Hacia este camino donde tú no te pierdes, te encuentras. Renacer en la dirección correcta significa recordar que la vida no te quita lo que te pertenece, te quita lo que te aleja de tu verdad. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás caminando hacia ti con la suavidad de quien ya no huye y con la fuerza de quien finalmente confía. Este es tu renacer. Uno que no te grita, te susurra. Uno que no te empuja, te acompaña. Uno que no te impone un destino, te devuelve al que siempre estuvo esperándote. Y ahora que llegas hasta aquí, te das cuenta de algo que quizás nunca habías sentido con tanta claridad, no estás caminando hacia un final, estás entrando en una nueva manera de habitarte. Una manera más suave, más consciente, más honesta. Una manera donde ya no corres detrás de nada porque lo que vibra contigo empieza a encontrarte sin esfuerzo. Todo lo que escuchaste, todo lo que sentiste, todo lo que se movió dentro de ti durante este viaje, no fue casualidad. Fue tu alma respondiendo. Fue tu energía abriéndose. Fue tu conciencia recordando un camino que siempre estuvo grabado en tu interior. Un camino que no se mide por metas ni por logros, sino por la coherencia silenciosa de cada paso que das hacia lo que eres. Y mientras respiras este cierre, quizás puedas notar esa presencia sutil que se despierta cuando confías. Cuando sueltas. Cuando eliges avanzar sin cargar con lo que ya no vibra contigo. Esa presencia es tu guía. Ese impulso suave es tu dirección. Esa calma profunda que aparece ahora es la prueba de que renacer no es un destino, es un movimiento interior que nunca termina. Si este viaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro se abrió, se alivió o se iluminó, te invito a quedarte. A seguir caminando juntos. A seguir escuchando tu propia transformación en cada nuevo audiolibro. Este espacio existe para acompañarte, para sostenerte, para recordarte que no estás solo en este proceso de volver a ti. Si lo sientes, suscríbete. No para seguir un canal, sino para seguir un camino.